sacrificios y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor?, dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor?, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable, y exclaman, ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio? Dice el Señor. Maldito sea el tramposo, que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. Amén. Estamos en el segundo mensaje de la serie Malaquías, el profeta que confronta nuestro pecado, y hoy día veremos el segundo de los pecados reprendidos por el profeta, que es irritar a Dios incumpliendo la palabra. Y fundamentalmente este incumplimiento de la palabra tiene que ver con la adoración, con el culto que la gente presentaba. Algunas cosas que debemos recordar. Una de las cosas que dijimos la semana pasada es que el profeta Malaquías ocupa una metodología de enseñanza, una metodología de comunicación que genera un diálogo. Un diálogo que en la mayoría de los casos es imaginario, pero que provoca el pensamiento de aquellos que le están escuchando. Entonces él dice una verdad, afirma una cosa, luego se responde a sí mismo con una objeción que el pueblo daría a lo que él está diciendo, luego presenta un argumento para fortalecer lo que él comenzó diciendo, y al final señala o una promesa o una amenaza de lo que podría venir como consecuencia del pecado, o también generando aliento y esperanza para que ellos busquen al Señor. Lo otro que debemos recordar de algo que vimos la semana pasada es que según lo visto en el sermón, particularmente desde el versículo 6, se nos comienza a mostrar que los sacerdotes de Israel no honraban a Dios ni como Padre ni como Señor. Y esta falta de honra procedía del primer pecado que vimos la semana pasada, que era el menosprecio a Dios. Y eso se concretizaba cuando ofrecían sacrificios, que los sacrificios eran un elemento clave del culto del Antiguo Testamento. Entonces, para hablar del texto de hoy y para comprenderlo de mejor manera, es muy importante que digamos algo acerca de los sacerdotes y acerca del sacrificio. Los sacerdotes en Israel, en el Antiguo Testamento, eran personas que tenían como labor principal el ser mediadores entre el pueblo y Dios. Entonces, en esa función de mediación es que ellos debían interceder por el pueblo y presentar los sacrificios. Sacrificios que tenían la finalidad de expiar los pecados, vale decir, cubrir los pecados del pueblo para así aplacar la ira del Señor. Y por otro lado, también la reconciliación que estos sacrificios producían entre el pueblo y Dios. También los sacerdotes consultaban a Dios en oración, pidiendo también discernir cuál era la voluntad del Señor. A su vez, eran intérpretes y maestros de la ley, por lo cual una de las labores principales que ellos tenían era enseñarle la ley al pueblo de Dios. Y finalmente, ellos servían las cosas sagradas, primero en el tabernáculo y luego en el templo. Entonces tenemos una función muy importante que ellos cumplían. Ahora, con respecto a los sacrificios, me quiero permitir realizar dos citas acá de dos autores. Uno es Pablo Hoff en su libro El Pentateuco, que señala que el motivo básico de los sacrificios es la sustitución y su fin es la expiación. El pecado es sumamente grave porque es contra Dios.
Entonces los sacrificios tenían la finalidad de, como decíamos, expiar, tapar el pecado de las personas de tal manera que la ira de Dios fuese aplacada contra ellos, fuera detenida contra ellos. Y también sustituirlos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces desde muy temprano la ley del Señor nos mostraba que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Era necesario el sacrificio de alguien. En el diccionario Vine, que es un diccionario que busca explicar las palabras tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, se señala que el propósito de los sacrificios no era solo establecer comunión entre Dios y el hombre. Más bien, el sacrificio representaba el principio de que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Al ofrecer su sacrificio, el israelita fiel se sometía al sacerdote, quien siguiendo ciertos reglamentos minuciosos, y ahí se puede ver todo el libro de Levítico con respecto a las leyes que había en torno al oficio sacerdotal, presentaba este sacrificio en conformidad con las expectativas divinas. Entonces era muy importante el sacrificio, porque reportaba para el pueblo la confianza en el perdón de los pecados. Y por otro lado, era muy necesario que estos sacrificios se realizaran de manera correspondiente con lo que la palabra del Señor dice. Dios es un Dios temible, y el culto a Dios debe ser presentado de la manera que la palabra del Señor lo presenta. Volviendo al texto, y en conexión también con lo señalado la semana pasada, teniendo un puente con el sermón de hoy, debemos decir que el problema acá no es el amor de Dios por Israel. ¿Se acuerdan que la semana pasada Israel cuestionaba el amor del Señor? Bueno, en este caso, Dios profundiza la tensión mostrando que el problema no es su amor, que no está en duda, sino que más bien es el amor que Israel tiene por ellos. Y aquí lo que se busca es que se reconozca que todo el pueblo era culpable de deshonrar a Dios, lo que se demostraba en las ofrendas dadas de mala gana que ellos hacían. Después de haber hablado a todo el pueblo, aquí el profeta está poniendo en la mira a sujetos particulares. Si bien la palabra del Señor es para todos, en este caso específico apunta directamente a los sacerdotes de Israel, porque ellos fueron separados para el servicio de Dios y tenían la responsabilidad de dirigir el culto del pueblo hacia Dios. Jesús dijo en una ocasión que a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Cuando uno es líder, no solo tiene que serlo, sino también tiene que parecerlo. Los líderes del Señor deben ser así. No solo ser líderes y ejecutar labores dentro del pueblo de Dios, sino que también deben parecer, deben mostrar una ética adecuada a la función a la cual han sido llamados, a la alta vocación a la cual han sido llamados. Hoy veremos en el sermón que lo que el Señor está poniendo en la palestra es la obediencia a la palabra a la hora de adorar a Dios, particularmente en la presentación de sacrificios. Veremos que el pueblo ha respondido a Dios con ofrendas débiles y con formalismo hipócrita a la hora de presentar culto al Señor. La irritación de Dios frente al incumplimiento de su palabra. Versículos 8 al 9 dice: ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que él estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor, dice el Señor Todopoderoso? Ahora pues traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esa clase de ofrendas se van a ganar su favor, dice el Señor Todopoderoso? Aquí los sacerdotes, que eran guías del pueblo a la hora de adorar, estaban entregando un servicio deficiente, mediocre, mostrando una práctica de vida que no estaba centrada en el culto a Dios, sino que estaba centrada en la vida de ellos. Porque cuando nosotros apartamos la mirada del Señor, tendemos, en este caso, a poner la mirada en nosotros mismos, en nuestro placer o en nuestra comodidad. Ahora, cuando Malaquías está reprendiendo el tipo de ofrenda que se está dando, él está señalando implícitamente lo que el libro de Moisés, el Levítico, señala. Aquí, en el Levítico 22, versículos 17 en adelante, se muestra lo que Dios exigía respecto del ofrecimiento de sacrificios.
Dice el texto: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas: si alguno de ustedes, sea israelita o extranjero residente en Israel, presenta un holocausto al Señor para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria para que le sea aceptado, deberá presentar un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, ovino o cabrío. No se presentará ningún animal que tenga algún defecto, porque no se le aceptará. Si alguien, para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria, le presenta al Señor ganado vacuno u ovino como sacrificio de comunión, para que el animal le sea aceptado, no deberá tener ningún defecto. No deberán presentarle al Señor como ofrenda por fuego animales ciegos, cojos, mutilados, llagados, sarnosos ni tiñosos. No ofrecerán en el altar ningún animal así. Podrán presentar como ofrenda voluntaria una res o una oveja deforme o enana, pero tal ofrenda no será aceptada en cumplimiento de un voto. No ofrecerán al Señor ningún animal con los testículos lastimados, magullados, cortados o arrancados. No harán esto en su tierra. No recibirán de manos de un extranjero animales así para ofrecerlos como alimento del Dios de ustedes. No se les aceptarán porque son deformes y tienen defectos. El Señor le dijo a Moisés: cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, se quedará con su madre durante 7 días. Del 8º día en adelante será aceptable al Señor como ofrenda por fuego. No degollarán el mismo día una vaca o una oveja con su cría. Cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de tal modo que les sea aceptada. Deberá comerse ese mismo día sin dejar nada para el día siguiente. Yo soy el Señor. Fíjense, al final de todas estas instrucciones tan detalladas, el Señor pone la firma diciendo: yo soy el Señor. Este decreto debía cumplirse entre el pueblo. Había una información detallada. Los mejores animales debían ser presentados a Dios. Por lo tanto, los animales con tachas, con defectos, estaban expresamente prohibidos. Cuando los sacerdotes entonces presentaban sacrificio que rompía estos principios, mostraban lo lejos que ellos habían llegado. No solo los animales tenían la condición que aquí se mencionan, no solo los animales eran ciegos, cojos y enfermos, sino también los sacerdotes eran ciegos, cojos y enfermos. No estaban entendiendo el daño que se estaban causando a sí mismos y a todo el pueblo de Dios. La estrechez de mente y la miopía para mirar la realidad de su propia manera de ver y juzgar no les permitía mirar las cosas según la perspectiva de la palabra de Dios. Y de hecho, todo esto se puede notar en el principio del versículo 9. Dice: ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. Si uno sigue el texto en su contexto, uno va a notar que lo que está haciendo aquí Malaquías es una ironía. Le está diciendo que traten de apaciguar a Dios para que se apiade de ellos. Pero Dios, en esas condiciones del pueblo, no prestaría oídos a las oraciones de ellos, porque ellos le están deshonrando y le están ofendiendo. Por lo tanto, ofrecer sacrificios como lo estaban haciendo no era ninguna garantía del favor del Señor. Algunos comentaristas señalan que hay algún contexto histórico para entender esta situación. Recordemos que, según vimos también la semana pasada, Malaquías fue la parte de la generación que vivió después del exilio de Judá en Babilonia. Al principio de esta vuelta a Jerusalén, ellos recibieron un subsidio del imperio medo-persa que les permitía reconstruir la ciudad de Jerusalén. Esto por gestiones de Nehemías en particular. Cuando estos dineros se acabaron, cuando los fondos fueron cortados desde el imperio, se hizo varios esfuerzos por reducir gastos. Y aparentemente, una de las reducciones de gastos se hizo en el cumplimiento de las ordenanzas que tenían que ver con los animales que debían ser presentados al sacrificio. Pero aquí, el profeta Malaquías no está criticando ni la pobreza ni la sencillez, sino la perversión del culto. Aquí el acento no está puesto solo en el defecto de los animales,
sino en el no hacer las cosas como estaba ordenado en la palabra que debían ser realizadas. La falta de recursos económicos nunca es excusa para la presentación de un servicio a Dios aparente, indigno, indiferente o hipócrita. Nosotros siempre debemos presentar un servicio a Dios agradable, no buscando que sea agradable y excelente por sí mismo, sino que en todo busque glorificar a Dios y se base, se sustente en lo que la palabra del Señor está diciendo. Por eso es que el profeta hace un llamamiento radical. Fíjense lo que dice al principio del versículo 10. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego en mi altar? Malaquías aquí está hablando en serio, aunque nadie quisiera llevar a cabo la sugerencia que le está dando. Nadie querría cerrar el templo del Señor, las puertas del templo. Pero lo que aquí está mostrando es la indignación que siente Dios con las personas que creen que su sacrificio tiene valor, a pesar de que están basados en una falsa confianza. Los actos de los sacerdotes eran vanos, eran huecos, eran sin sentido. Estaban basados en una idea de que solo tenían que cumplir con lo que exigía Dios sin una demostración del corazón, con gratitud y adoración. Gary Smith, que es un autor que ha analizado los profetas del Antiguo Testamento, que es un muy buen libro introductorio a los profetas hebreos, pregunta y responde en relación a este texto. Dice, ¿realmente pensaban que Dios aceptaría animales cojos, ciegos y enfermos que eran socialmente inaceptables para las autoridades políticas terrenales? Si es que estaban tan aburridos de honrar a Dios, era menos hipócrita simplemente clausurar el templo del todo. Si uno conecta el versículo 10 con lo que decía el versículo 8, uno va a ver esto precisamente. O sea, las ofrendas que ellos le estaban presentando a Dios, si hubiesen sido presentadas a los gobernantes terrenales, ninguno de ellos lo hubiese aceptado, se hubiesen ofendido. Pregunta hoy para ustedes, el culto, el servicio que ustedes están entregando a Dios, si se lo presentaran a cualquier ser humano de la tierra, ¿se sentiría agradado por eso que ustedes están entregando a Dios? ¿Por el esfuerzo que están poniendo? ¿Por el trabajo, la dedicación y la constancia que están poniendo en el trabajo en la obra del Señor? Son preguntas que debiéramos hacernos. Son preguntas que debiéramos realizarnos. Todos nosotros hemos tenido una realidad laboral y sabemos lo que se nos exige como trabajadores. Bueno, en el caso del trabajo en el reino del Señor, se nos exige también un culto que sea dedicado y que observe lo que la palabra del Señor está diciendo. De hecho, el final del versículo 10 sigue siendo muy contundente. No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Las razones para ello son claras. Hay un culto aparente, falso, mediocre, para un Dios que es real, que es vivo, que es verdadero, que, como decíamos la semana pasada, ha mostrado su amor eligiéndonos como su pueblo, y ha mostrado su amor también mostrando su fidelidad y misericordia, librándonos de todos los peligros existentes. Dios tiene que ser adorado por lo que Él es, Dios todopoderoso, vivo, real, santo, justo, amoroso. Él tiene que ser adorado siempre. Ahora, este pueblo estaba presentando un culto mediocre y por lo tanto Dios no estaba contento con ellos. De manera muy interesante, la Reina Valera 1960 traduce esta parte del versículo diciendo: yo no tengo complacencia en vosotros. Y cuando leía ese texto no podía dejar de acordarme de la escena del bautismo de Jesús, porque cuando Juan bautizó a Jesús, al final hubo una manifestación de la Trinidad. Estaba Jesús ahí en el río Jordán, apareció una paloma, que era el Espíritu Santo que venía descendiendo allí con esa forma física de una paloma, y luego se escucha la voz del Señor, de Dios Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Sin Cristo, Dios seguiría diciendo lo mismo de ti y de mí: no tengo nada en qué complacerme con ustedes. Pero Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, es de quien Dios declara: este es mi Hijo amado,
en quien yo tengo complacencia. Hoy nosotros, por pura gracia, por el puro afecto del amor del Señor, por la cruz de Cristo, por este sacrificio único y perfecto de Jesús, somos hijos amados y Dios se complace en nosotros por los méritos de Jesucristo. Por tanto, tenemos razones más que suficientes para adorar en espíritu y en verdad al Señor, Dios de toda buena dádiva. ¿Qué podemos aprender de este texto? Primero, que Dios se merece un mejor trato que el que nosotros le damos a los seres humanos. Pareciera ser que nosotros dedicamos más tiempo, más amor, más pasión, más fuerza a cualquier otra persona en el mundo, en el universo, que a Dios. Ahora, otra cosa que hay que aprender de este texto es que aquí hay una responsabilidad pesada en los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de dirigir al pueblo de Dios. Quienes ejercen liderazgo en la iglesia tienen una alta responsabilidad que cumplir. No solo preocuparse por ellos mismos, sino que preocuparse de la consagración, del conocimiento, de la profundidad de la adoración que el pueblo de Dios está entregando. Y en ese sentido tienen la labor de enseñar, de educar, de disciplinar, de fortalecer a aquellos que están débiles, de animar a aquellos que están cansados. Es muy importante que esa labor se siga realizando. Los líderes deben propiciar la entrega de un culto sustentado en la palabra del Señor para que el pueblo presente un culto como Dios sí lo demanda. Ahora, otra cosa muy importante que tenemos que aprender de este texto es que las demandas de Dios no son una puerta ni para el legalismo ni para el ritualismo. Son en realidad una fidelidad, una invitación a ser fieles a Dios y mostrar una fidelidad a toda prueba, a todo nivel. Con esto, Malaquías nos está diciendo, si no somos capaces de cumplir en lo más mínimo, tampoco seremos capaces de cumplir en lo mayor que se nos está pidiendo. Recordemos que hemos sido liberados, pero hemos sido liberados para una obediencia renovada a la palabra del Señor. Hay una canción muy bonita que dice, ahora soy libre y esclavo por amor. Hemos sido liberados, sacados del mercado de esclavos, pero hemos sido llevados a ser siervos del Señor, esclavos del Dios viviente. En segundo lugar, la razón por la cual cumplir la palabra en la adoración se refleja en Malaquías capítulo 1, versículo 11. Dice el texto, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. De todo el libro de Malaquías, este es uno de los versículos más difíciles y uno de los versículos más discutidos por todos los estudiosos de la palabra del Señor, porque reporta una idea que podría haber perturbado a los oyentes originales de Malaquías y también podría perturbarnos a nosotros si conocemos la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque aquí se está haciendo alusión a la presentación de incienso y de ofrenda pura en muchos lugares. Y la ley del Señor decía expresamente que estas ofrendas debían ser presentadas primero en el tabernáculo y luego en Jerusalén cuando se construyó el templo del Señor. Esta idea buscaba que el culto al Señor estuviera unificado en el pueblo de Dios y también buscaba librar a Israel de la práctica de la idolatría. De hecho, históricamente es comprobable que cada vez que se pretendió hacer culto a Dios en otros lugares y no en Jerusalén, eso terminó siendo práctica idolátrica. Algunos señalan que probablemente Malaquías pensaba o podría haber pensado que estas promesas estaban siendo cumplidas, en cierto sentido, cuando los gentiles, alguna gente que no era de Israel, se estaba convirtiendo a la religión del Señor. Pero ese número, en el contexto histórico en el cual vivía Malaquías, era muy reducido todavía, como para decir, desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. ¿Cómo salimos de este entuerto, de esta problemática, de esta tensión? Creyendo que esto se trata de una declaración profética que tiene que ver con los últimos acontecimientos. Últimos tiempos que son inaugurados no hoy, en esta fecha, sino cuando Cristo vino a la tierra. Y desde ese momento, el pueblo de Dios
El mundo, todo el universo, está viviendo aquello que se llama bíblicamente los postreros tiempos. Malaquías, hablando de la hipocresía de los sacerdotes, lo contrasta con la honra, con el honor, con las ofrendas aceptables que un día llegarán al Señor por parte de aquellos que en realidad han sido redimidos por Él. Y esto se cumple y se seguirá cumpliendo, porque así lo ha revelado la Escritura. Todos los pueblos de la tierra conocerán y están conociendo hoy quién es Dios, el Dios revelado por la palabra del Señor. Por otro lado, el Nuevo Testamento también testifica de este cambio. Jesús dijo en Mateo capítulo 8, versículo 11, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Por su parte, el libro de Hechos muestra que Pablo y Bernabé les contestaron valientemente a la gente en la cual estaban misionando. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Vale decir, en este texto, en este versículo 11, hay un motivo también de alegría para ti y para mí. Estamos incluidos en esta promesa. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, el nombre del Señor es engrandecido. Hace unas horas atrás salió el sol acá en este país y se va a poner pronto. Y desde donde se sale hasta donde se pone, está siendo enaltecido el nombre del Señor. Literal y simbólicamente, esta palabra se está cumpliendo. Ahora, esta promesa tendrá un cumplimiento mayor y seguirá teniendo un cumplimiento, porque al día de hoy y hasta cuando el Señor venga, el Señor está reuniendo su reino de sacerdotes de entre todos los pueblos de la tierra. Juan, en el Apocalipsis, dice: después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Esto es maravilloso. Como decía Daniel, el Evangelio del Señor también rompe con todas las barreras sociales, nacionales, étnicas, culturales. Nos traspasa porque hemos sido llamados a ser un pueblo tomado de los distintos pueblos de la tierra. Y podemos decir hoy confiadamente que la salvación ha venido de nuestro Dios. Esta tarea será consumada cuando toda la gente, todo el pueblo de Dios, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación y lengua, seamos reunidos para adorar de manera perfecta y santa en la Nueva Jerusalén, en el reino prometido del Señor, en el reino que el Señor Jesucristo un día consumará. Otra cosa importante de este texto es cómo Dios se nos da a conocer. Cuando nosotros queremos destacar algo, lo ponemos de otro color en un texto, con mayúsculas o con negritas. De hecho, esta misma hojita me puede servir de ejemplo. Aquí hay, parece que se apagó esto, pero no importa. Aquí hay una muestra de esto. Dios se nos da a conocer, dice aquí un subtítulo. Hay unas cosas que yo puse en otro color, que regularmente en rojo yo pongo los textos bíblicos. Luego hay un título aquí en mayúsculas y negrita y con otra letra. ¿Por qué? Porque estoy destacando algo. Los israelitas, los judíos, cuando hacían eso en el texto bíblico, lo que hacían era repetir una idea. De hecho, si ustedes se fijan en el versículo 11, parte diciendo: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. Y al final, el texto vuelve a decir: porque grande es mi nombre entre las naciones. La repetición, el énfasis que Malaquías está poniendo, es porque sus oyentes, los receptores de este mensaje,
no se estaban acordando de ello. Y es muy importante acordarnos de lo grande que es el nombre del Señor. El Salmo 9 dice que en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Entonces aquí debiésemos preguntarnos algo. ¿Cómo se nos presenta Dios en esta sección? Y si vemos en los versículos 8 al 14 que hemos leído, hay una riqueza enorme con respecto a cómo mostrar a Dios. En 6 ocasiones, entre el versículo 8 al 14, se habla del Señor Todopoderoso. Ahora, siendo justos con el texto, lo que hace la NBI es cambiar una expresión que más literal sería Yahvé Sabaoth, o Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la idea de este nombre, de este apelativo que Dios recibe? Este nombre indica el dominio que Dios tiene, primero, sobre el ejército de Israel, sobre el ejército de su pueblo en el Antiguo Testamento. También sobre todos los elementos del universo, el sol, la luna, las estrellas. Y también sobre las huestes celestiales. Decir Jehová de los ejércitos es una referencia a la soberanía de Dios. Una soberanía que alcanza a todos los poderes del universo. No hay poder que no se pueda someter a la autoridad de Cristo. Como dice Abraham Kuyper, todo lo que hay en el universo, sobre todo lo que hay en el universo, Cristo reclama diciendo, es mío. También se nos señala que el nombre de Dios es grande. Y cuando se nos dice esto, es que es grande entre las naciones. Lo que aquí está destacando es la adoración a Dios, que excede todos los límites geográficos y culturales. Hoy día, a esta misma hora, en distintos lugares del mundo, Dios está siendo adorado por gente de todos los pueblos de la tierra. Él gobierna y es temido en todas las naciones. Ahora, interesantemente, lo que el texto del versículo 11 nos está mostrando es que en otros lugares del mundo se presenta culto a Dios de manera mucho más genuina que en el propio Israel, en el propio templo dedicado a su nombre. La invitación del texto es llamar a que de las distintas personas de la tierra puedan conocer al Señor. Y lo otro es que todos nosotros debemos adorar a Dios simplemente por lo que Él es. Y en tercer lugar, el texto también nos muestra la raíz de no adorar a Dios conforme a su palabra. Los versículos 12 al 14 nos muestran esto. Y aquí, en primer lugar, señalar algo. La actitud ante la presentación de los sacrificios. Cuando nosotros hacemos cosas, no siempre vemos las actitudes que hacen emanar un determinado hecho. Pero sí vemos los hechos y vemos las consecuencias que ellas traen. Aquí, los actos que los sacerdotes del pueblo de Dios estaban realizando eran visibles para todo el pueblo. La mala disposición nace de un corazón que está despreciando, menospreciando a Dios. Y con respecto a esto vale la pena citar 2 textos del Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 15, nos muestra palabras de Samuel a Saúl, diciéndole, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Estos 2 textos están en el centro de la proclamación de Malaquías. El reclamo de Malaquías no está centrado en el rito, sino en el corazón de aquellos que están entregando una ofrenda al Señor. ¿Y cómo debía ser el corazón de aquellos que ofrendan al Señor? Un corazón obediente, un corazón que presta atención a la ley del Señor, un corazón que ama y que se deleita en el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso es que el versículo 12 dice, pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable. Es muy interesante que en todo el Antiguo Testamento, aquí en Malaquías capítulo 1, en el versículo 7 y 12, sea el único lugar en el cual se hable
de la mesa del Señor. Aquí se está haciendo alusión al altar en el cual se ofrecían los sacrificios, el cual había sido profanado. Aquí se habla de una mesa figurativamente, porque como veíamos en el texto de Levítico, en la presentación de los sacrificios, se habla de que estos eran una comida para Dios. Por lo tanto, Dios debía ser agradado por la presentación de los sacrificios. Es muy interesante que varias versiones de la Biblia traduzcan este texto como dice, pero ustedes lo profanan. Cuando literalmente el texto desde el hebreo debiese ser traducido más fielmente como ustedes me profanan, hablando Dios personalmente. De hecho, hay evidencia de la fecha histórica en la cual los escribas cambiaron el texto de manera de no producir un enojo, una rabia o un menosprecio del Señor. Por eso hablan impersonalmente, como lo profanaron. Pero el texto está poniendo el acento en el corazón de quien presenta el sacrificio, por ende en el culto a Dios. La profanación no es solo del sacrificio presentado, sino que es una profanación al Dios vivo y real que no está recibiendo lo que se le debe. Es Dios el que es profanado con un culto aparente y vano. Y eso se contrasta con lo visto en el versículo 11, donde se habla de un culto real, expresado en otros lugares de la tierra. Nosotros hoy día estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, que ya no había tiempo para adorar solo en Jerusalén, sino que en muchos lugares se adoraría al Señor. Ahora hay una mala actitud relevada aquí, en los versículos 13 y 14. Dice y exclaman, ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. Y creen que les voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio, dice el Señor. Maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. El texto del versículo 13 habla de una actitud de aquellos que ofrecían los sacrificios. Hastío y desdén. O sea, cuando habla de hastío, muestra que están fastidiados. En buen chileno le está dando lata presentar, ofrecer un culto al Señor. Pero no solo eso, no solo les da lata ofrecer un culto al Señor, sino que incluso le están despreciando. No entienden que solo cuando un sacrificio se presentaba con arrepentimiento y con fe, solo allí tenían un valor para Dios y eran de provecho para ellos. Ahora se muestra también otro pecado de los sacerdotes, porque podía existir la posibilidad de que la gente ofreciera un sacrificio no agradable delante del Señor, pero ellos tenían la autoridad para rechazar esa ofrenda y no lo estaban haciendo. Ellos no cumplían con las obligaciones de la ley. La disciplina en el pueblo de Dios siempre es pedagógica. Por tanto, siempre busca la restauración. Es decir, siempre la disciplina, la enseñanza, la ley del Señor es una muestra, un acto de amor al Señor. Si ustedes ponen en Google una imagen, Calvino, cena del Señor, así ponen ese concepto, Calvino, cena del Señor, siempre les va a aparecer una imagen reproducida en varias ocasiones, que es Calvino parándose frente a la mesa del Señor, prohibiéndole la participación a los libertinos, a gente que quería seguir viviendo una vida conforme a sus propios estándares de vida y no a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que se está mostrando allí? No se está mostrando una actitud tiránica, sino que se está mostrando una actitud amorosa y pedagógica de un siervo del Señor que está limitando la participación en un sacramento al Señor, que busca fundamentalmente traer bendición al pueblo de Dios, pero que se podría volver en maldición a aquellos que no lo hacen dignamente, como el texto de 1 Corintios lo dice. Por lo tanto, recordando el versículo 8 y leyéndolo también a la luz del versículo 13 y 14, debemos decir que una forma de mostrar cómo estamos presentando culto a Dios es ofrecer lo mismo a los gobernantes. Si ellos no lo reciben gustosos, con mayor razón
el gran Rey, el verdadero Padre, el verdadero Señor, no recibirá un servicio mediocre. Y aquí nosotros tenemos que decir que Malaquías predica el arrepentimiento con una seriedad intensa. Hoy día mucha gente está pisoteando la gracia del Señor, creyendo que la gracia del Señor nos ha llamado a hacer cualquier cosa. Y tapan su pecado y lo justifican con el pretexto de hablar de una gracia del Señor. El apóstol Pablo dice: pecaré para que la gracia abunde, en ninguna manera. Si usted está viviendo así, eso, según un teólogo y pastor del siglo XX llamado Dietrich Bonhoeffer, no debiese recibir otro nombre que gracia barata. Bonhoeffer, en su libro El precio de la gracia, el seguimiento, señaló lo siguiente: la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la Eucaristía sin confesión de los pecados, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. La gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena el pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido adquiridos por un gran precio, y porque lo que ha costado cara a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia sobre todo porque Dios ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida, entregándolo por nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios. Tu salvación, tu libertad, tu redención, tu esperanza no costó cualquier precio, costó la sangre preciosa de Cristo. Y esa sangre preciosa de Cristo no debe ser pisoteada. Debemos procurar entonces vivir para el Señor, entregar nuestra vida completa al Señor, entregar un sacrificio radical al Señor. Para reflexionar y practicar. ¿Qué pasó con los sacrificios? Todo el sistema de culto del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Cristo es el verdadero sacerdote y el verdadero y perfecto sacrificio. Hebreos capítulo 9 dice que Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No lo hizo con la sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Hoy día no necesitamos de un sacrificio que nos sustituya ante el Padre. No necesitamos de sacrificios que busquen expiar nuestros pecados, aplacando la ira del Señor. El sacrificio único y perfecto fue llevado a cabo en el Gólgota, en la cruz de Cristo. Cristo bebió la copa de la ira de Dios por nosotros. Amén. Pregunta: ¿debemos presentar sacrificios hoy? A la luz de lo que dijimos anteriormente, pareciera ser que la respuesta es no. Pero la respuesta es sí. Bíblicamente debemos presentar sacrificios al Señor. La Biblia nos demanda. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, misericordia expresada en el sacrificio anterior de Cristo que mencionábamos,
les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo, no por medio de nosotros, nuevamente, por la justicia de Cristo, presentemos un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Pregunta, a la luz de este texto, ¿qué sacrificios presentamos nosotros a Dios? Toda nuestra vida rendida a Dios y una vida sujeta a la palabra de Dios, que no se deja moldear por el sistema imperante, por la cultura de hoy, esa vida completa, entregada al Señor, es un sacrificio vivo y espiritual ante el Señor. También, sacrificio al Señor son labios que le adoran, haciendo resonar aquello que abunda en nuestro corazón, el gozo de la salvación y la palabra de Dios que meditamos constantemente. Y por otro lado, otro sacrificio que debemos presentar es practicar la justicia, que entre los actos concretos se manifiesta en actos de misericordia hacia quienes menos tienen, hacia aquellos que están sufriendo la realidad de la vida. O sea, presentemos hoy, por medio de Cristo, esos sacrificios espirituales. Líderes, recordemos lo que nos invita a hacer la palabra del Señor. Hay una responsabilidad tremenda para nosotros. Matthew Henry, un predicador no conformista, decía que nada profana tanto el nombre de Dios como la mala conducta de aquellos cuya responsabilidad es honrarle. Si Dios te ha llamado a cumplir una labor en la misión de Dios, exáltate, y que con tu trabajo eso permita y contribuya que otros en el pueblo de Dios también exalten a Dios. Si no, eso es una ofensa delante del Señor. Y finalmente, cuando nosotros preferimos la honra de un ser humano a la de Dios, estamos mostrando que Dios no es digno de ocupar el centro de nuestra vida. Lo que vemos aquí en este texto es que Israel separó el culto de la vida cotidiana. Por eso redujo la adoración a Dios a una mera obligación ritual que hay que cumplir, pero ojalá con el menor costo posible. ¿Cómo es la adoración que tú estás presentando a Dios hoy? ¿Qué cosas te están distrayendo de la adoración incondicional a Dios? ¿Será verdaderamente cierto que amamos a Dios por sobre todas las cosas? ¿Se podría saber a través de la calidad de nuestro culto cuál es la adoración y el servicio que le estamos entregando a Él? Recordemos algo que dijimos la semana pasada y que está en el centro del mensaje de Malaquías. Dime cómo adoras y yo te diré quién es tu Dios.